Bienvenidos a La Garganta, una pintoresca y acogedora localidad extremeña situada a unos 1.100 metros de altitud sobre el nivel del mar, que tiene una población aproximada de 500 habitantes y que fue conocida como la Garganta de Béjar, ya que formó parte de las tierras del Ducado de Béjar hasta 1812. Y aunque perteneció a la provincia de Salamanca hasta el año 1833, actualmente es un municipio situado geográficamente al norte de la provincia de Cáceres, en la comarca natural del Valle del Ambroz. La Garganta está integrada desde 1992 en la Mancomunidad de Municipios del Valle del Ambroz, junto con Baños de Montemayor, Hervás, Aldea Nueva del Camino, Abadía, Gargantilla, Segura de Toro y Casas del Monte. El Valle del Ambroz atesora importantes valores naturales, tal y como lo acredita el que la mayor parte de su territorio esté dentro de la red Natura 2000, y concretamente en las zonas de especial conservación de la Sierra de Gredos y Valle del Jerte y la de Granadilla. Presenta un acusado desnivel orográfico, con diversos pisos bioclimáticos en función de la altitud, en los que prospera una vegetación generosa y muy variada. Por debajo de los 600 metros se extiende una zona adhesada de encinas y alcornoques, que poco a poco van dando paso a una extensa masa forestal de robles, castaños, nogales y otras muchas especies de árboles caducifolios, que prosperan por encima de los 700 metros y que especialmente durante el otoño ofrecen un espectáculo visual y multicolor de indudable belleza. Origen y detonante del otoño mágico del Valle del Ambroz, declarado como fiesta de interés turístico nacional, que desde hace unos 20 años se celebra con multitud de actividades lúdicas y culturales por toda la comarca. Entre los 1.000 y los 1.800 metros de altitud encontramos una franja de pinares, y por encima de esta cota medran sobre todo piornos, brezales y escoberas, capaces de soportar la dureza de las condiciones climáticas de estas alturas, con diversas cumbres que superan los 2.000 metros. Toda la comarca se encuentra atravesada por múltiples arroyos que descienden hacia el río Ambroz y que están acompañados en sus márgenes por una densa vegetación de ribera, con avellanos, alisos, fresnos, chopos. Todas estas aguas se represan en el embalse de Baños, que ofrece numerosas perspectivas de una gran belleza paisajística. Baños de Montemayor debe su nombre a los baños de agua caliente o fuentes termales que desde la época romana se han aprovechado en la localidad como balnearios o recintos públicos destinados a la relajación y a las relaciones sociales, y que en la actualidad constituyen un pujante atractivo turístico. Y entre su interesante y peculiar patrimonio cultural, se conserva todavía un importante tramo de la antigua calzada romana, conocida como Vía de la Plata, la iglesia parroquial de Santa María y la antigua iglesia de Santa Catalina, que hoy alberga el Auditorio Cultural de Baños. Hervás es la capital de la mancomunidad y en el perfil de la villa destaca especialmente la iglesia de Santa María de Aguas Vivas, aunque lo más significativo y conocido de su patrimonio cultural lo constituye el barrio de la Judería, declarado conjunto histórico-artístico, con estrechas callejuelas, fuertes cuestas y algún pasadizo, que dan lugar a grandes e irregulares manzanas formadas por casas de adobe y madera, revocadas con frecuencia de tejas. En Aldea Nueva del Camino, primitivo campamento romano situado en plena Vía de la Plata, encontramos el ayuntamiento, la iglesia de San Servando y varios puentes romanos, uno que permite a los vecinos sortear el arroyo de la Buitrera a su paso por la localidad, y otro de mayores dimensiones y gran belleza sobre las aguas del río Ambroz. Aguas limpias y cantarinas que discurren camino de Abadía, en donde su cauce pasa por debajo de otro gran puente de época medieval, que fue un importante paso para la transhumancia, y que está próximo al Palacio de Sotofermoso o de la Casa de Alba, antigua abadía cisterciense que le da nombre al pueblo.
El río Ambroz riega igualmente las tierras anejas al convento de la Bienparada, conjunto monacal de estilo barroco, actualmente en ruinas, pero que está declarado bien de interés cultural y se encuentra en proceso de rehabilitación. Y en Gargantilla llama especialmente la atención la torre campanario de tipo románico del siglo XII, que en sus orígenes fue una atalaya de observación ante las posibles incursiones de los almohades, y que tiene una especial peculiaridad, pues está separada de la iglesia parroquial de San Pablo Apóstol, construida con posterioridad, en el siglo XVI. No podemos dejar de visitar el gran toro de piedra que preside la Plaza Mayor de Segura de Toro, símbolo de la localidad y vestigio de la época celta, esculpido en granito por los bretones entre los siglos V y VI a.C., y junto al que puede contemplarse una réplica de otro berraco de menor tamaño, cuyo original se encuentra en el Museo Arqueológico Provincial de Cáceres. Además de la iglesia de San Juan y el castillo templario del siglo XII, fortificación construida para vigilar la principal ruta de tránsito de personas y mercancías desde el norte hasta el sur por la Vía de la Plata. Y en Casas del Monte se conserva cerca del ayuntamiento un antiguo lagar de aceite, construido en el año 1868, en el que se molían las aceitunas de los olivares del entorno. Todas estas tierras de la comarca del Valle del Ambroz se repoblaron tras la Reconquista, principalmente por ganaderos trashumantes que desde la Cañada Real de la Plata subían a aprovechar los pastos de las montañas en la época estival, desviándose algunos de ellos por el cordel del Berrocal hasta las praderías de la Garganta. Los primeros moradores de la Garganta se agruparon en los siglos XIV y XV en un cerro desde el que se divisa buena parte del Valle del Ambroz, y llamaron al lugar La Redondilla, que llegó a tener una pequeña iglesia dedicada a San Antonio. De aquel antiguo poblado quedan hoy apenas unas ruinas devoradas por la maleza, pues sus habitantes lo fueron abandonando para desplazarse al actual emplazamiento de la Garganta, distante apenas 1 kilómetro del primitivo asentamiento y con mayor abundancia de agua. Abandono definitivo al que al parecer contribuyó una plaga de víboras que cuentan que hubo en el lugar. Casas de piedra tosca alternan en sus calles con otras de fachadas blancas y encaladas. Y entre los diversos elementos de piedra tallada que aparecen en construcciones particulares, llama la atención un escudo masón esculpido en piedra, que representa una escuadra y un compás, símbolos de la división de arquitectos de la masonería. Además de arcos, dinteles y jambas en las puertas, alféizares en las ventanas y otros bellos elementos decorativos de la arquitectura popular serrana. Calles y callejas estrechas, frescas en verano y acogedoras en invierno, que durante buena parte del año se adornan con flores que les dan color y olor, y numerosas fuentes de indudable encanto repartidas por toda la población y sus alrededores. Y como edificios destacados, el Ayuntamiento, la Torre del Reloj, inaugurada en 1920, y sobre todo la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida en el siglo XV. Su torre es de planta cuadrada y tiene una sola nave rectangular y 3 ábsides circulares. Ha sido restaurada en los últimos tiempos, aunque conserva íntegros los elementos que la convierten en una joya arquitectónica singular. Los arcos rebajados, de granito, van apoyados sobre pilares con zapatas, para sostener la cúpula a lo largo de la nave. Y entre los tesoros artísticos que acoge, destaca un precioso retablo barroco de la Escuela Castellana. Las fiestas en la Garganta respetan profundamente tradiciones de hondo fervor religioso y arcaicas manifestaciones paganas, estrechamente vinculadas con sus orígenes ganaderos. Como fiesta mayor, destaca la romería al Santuario de la Virgen del Castañar, patrona común de Béjar y de la Garganta, conocida también como la romería de los Paporros, gentilicio con el que se conoce a los naturales de la Garganta. Se celebra el lunes siguiente al lunes de Pascua, cuando romeros a pie, a caballo o en coches, salen del pueblo y se reúnen en Llano Alto, desde donde se dirigen hasta el santuario para conmemorar la aparición de la Virgen a unos pastores de la población, siguiendo una tradición oral y escrita que se remonta al siglo XV.
Otros festejos que se celebran en la localidad son la Romería de San Gregorio, que actualmente reúne a vecinos y visitantes el sábado más cercano al 9 de mayo, en la ermita ubicada en la llamada Finca del Lomo, y la de San Antón, el 17 de enero. Las fiestas patronales tienen lugar a primeros de septiembre, y durante varios días se torean vaquillas al estilo tradicional en la plaza del pueblo. En el entorno y alrededores de la Garganta aparecen diseminadas antiguas construcciones centenarias levantadas en piedra. Y sin duda, una de las más representativas es el Nevero o Pozo de las Nieves, un foso circular de unos 10 metros de profundidad y 6 de diámetro, con las paredes totalmente cubiertas de piedra, en las que se recogía la nieve caída durante el invierno y se iba sacando para su venta en función de la demanda para conservar carnes y pescados, fabricar helados o refrescar bebidas. Otras construcciones de piedra que denotan la actividad tradicionalmente ganadera de estas tierras son los corrales, garnachos, abrevaderos, muros de piedra, cercas circulares para la protección de los salmiares, todo un abanico de construcciones rústicas en donde se recogía la paja para alimentar al ganado en momentos de escasez de pastos, donde se guardaban las reses por las noches, donde descansaban y abrevaban la sed, o que delimitaban el paso de los rebaños durante la transhumancia desde las tierras altas a las bajas. Y precisamente en uno de esos tradicionales pasos de ganado trashumante, concretamente en la vía pecuaria del Cordel del Berrocal, se encuentra una singular construcción de orígenes remotos conocida como el Corral de los Lobos. Se trata de una trampa semicircular de unos 50 metros de perímetro y una altura de 2 metros aproximadamente, que se empleó secularmente para intentar capturar a los lobos que merodeaban por la zona en busca de las reses debilitadas o que se separaban de los rebaños. Se utilizó hasta finales del siglo XIX, llegando casi a desaparecer, y fue reconstruida en el año 2012. Los últimos lobos de la Garganta fueron abatidos hacia 1965 y desde entonces no se ha vuelto a ver ningún ejemplar por la zona. Si bien en los últimos tiempos están aumentando los indicios de su presencia en diversos puntos de Extremadura y probablemente se confirmará de nuevo su vuelta a la región como especie reproductora en fechas próximas, pues la vecina Sierra de Gredos ya ha sido reconquistada en los últimos años. Y como una herramienta divulgativa y didáctica que ponga en valor al lobo como una auténtica joya de nuestra biodiversidad, que desempeña un importante papel en el mantenimiento de los equilibrios biológicos de los ecosistemas en los que habita y que asimismo tiene una enorme trascendencia sociocultural, el 16 de julio del año 2016 se inauguró en la Garganta el Centro de Recepción de Visitantes El Lobo. Un centro de interpretación sobre esta mítica y emblemática especie que ha tenido una favorable acogida desde que se abrió al público. Este Museo del Lobo se encuentra instalado en un atractivo y funcional edificio reconstruido sobre la antigua Casa del Cura. Es el único existente en toda Extremadura sobre la especie, y en sus amplias salas se hallan repartidos numerosos paneles informativos y una variada muestra de elementos biológicos, artísticos, etnográficos, literarios, relacionados de una u otra forma con la biología, la ecología, la problemática y la cultura asociada a este fascinante animal. Y aunque no forman parte de los contenidos que pueden contemplar los visitantes del Centro del Lobo de la Garganta, también merecen citarse como una parte integrante del patrimonio cultural de la comarca otros interesantes elementos lobiegos, como el escudo heráldico de Baños de Montemayor, que junto a las aguas y fuentes de sus baños termales de origen romano, incorpora la fuerza y la nobleza de 2 lobos de sable, de color negro, apoyados sobre el tronco de un árbol frutado. Y muy cerca de allí, en las afueras de la vecina villa de Béjar, podemos encontrar la Fuente del Lobo, de la que emanan aguas frescas y cristalinas, pero también antiguas y sugerentes leyendas. Leyendas, fábulas y topónimos que evocan el pasado lobero de la región, que durante décadas se ha visto privada de su presencia, pero que sin duda será testigo en breve plazo de la vuelta del mítico predador a su territorio. Retorno de una especie
que ya se está convirtiendo en indudable atractivo turístico y en importante fuente de ingresos, y especialmente para una acogedora población serrana que en tiempos feudales se llamaba la Garganta de Béjar, pero que en los últimos años empieza a ser conocida como la Garganta del Lobo.